Hoy por hoy el conocimiento no se construye individualmente, es decir, es imposible poder abarcar todo el avance de la ciencia, de la tecnología. Yo creo que hay un énfasis en que los profesores de educación media también sean generadores de conocimiento y reflexionen y sistematicen teóricamente sus experiencias. Hay países que han experimentado por el lado de establecer, digamos, proyectos colaborativos entre universidades y centros de educación media. Entonces hay equipos de investigación en las universidades que mediante esos convenios de colaboración que se establecen con los centros educativos trabajan con los profesores de educación media en el avance y en construir conocimiento. Otra estrategia que se ha ensayado también, que es que los profesores de enseñanza media realizan pasantías de investigación en universidades y ahí trabajan con equipos aportando su saber. Profesores, investigadores universitarios se insertan en el centro educativo en un equipo que esté investigando. Se encuentran estrategias, se encuentran caminos. El tema es la decisión, tiene que haber una decisión política, tanto a nivel de las universidades, que es en general donde están los centros de investigación, donde se construye conocimiento, y una decisión política por el lado de los ministerios, que es de donde dependen los centros de educación media. No se avanza en el sentido de acumular conocimiento significativo, sino que se avanza a veces en teorizar en cosas que no tienen mucho sentido después para los profesores que están en el aula y que están trabajando en temas muy concretos, que tienen que ver en cómo los alumnos aprenden o qué deben aprender los alumnos en un campo disciplinar, en matemática o en biología, o que están enfrentados a los temas, por ejemplo, de la violencia en los centros educativos, o qué hacen con el tema de la diversidad, el tema de los valores. Cada vez más se trabaja en torno a esta idea de proyecto, trabajar en equipos con capacidades que se suman, interdisciplinaridad, a esta idea que compromete a más de un docente. Eso no surge por decreto, ni surge por generación espontánea, exige de un trabajo previo, tanto a nivel de la formación del docente, de la formación inicial, como del desarrollo profesional. Los maestros y los profesores están marcados por una cultura de trabajo muy individualista. La competencia no se reconoce y la incompetencia se ignora, ¿verdad? El maestro cierra su puerta, el que es competente, bueno, mejor para él, el que es incompetente nadie lo ve. En los sistemas educativos de países que han hecho avances considerables, como por ejemplo en Finlandia, siempre hay más de un docente en el aula. Busca, entre otras cosas, que los futuros docentes trabajen de manera colaborativa.